Vamos a ver esta pregunta. Un niño de 2 años es llevado al servicio de urgencias porque bruscamente le han encontrado en coma. La exploración revela únicamente polipnea intensa. El paciente respira muy rápidamente. En las determinaciones analíticas hay acidosis metabólica severa, hiperglicemia, cetonuria sin glucosuria. Su diagnóstico es este cuadro así con, miren, a polipnea intensa, puede haber hiperglicemia con cetonuria y con acidosis metabólica severa, nos está indicando una intoxicación por qué? Ácido acetil salicílico, ¿no? ¿Puede ser cetoacidosis diabética? Sí puede ser, ¿no? Puede ser cetoacidosis diabética, pero dice hiperglicemia, pero cetonuria sin glucosuria, ¿no? En la cetoacidosis puede haber más glucosuria. Distrés respiratorio idiopático, ¿no? Hemorragia cerebral, ¿no? Fructosemia tampoco. Intoxicación por ácido acetil salicílico. Miren, niña de 11 años que ingiere 5 horas antes 20 gramos de paracetamol. ¿No? Para un adulto de 70 kilos, más o menos 20 gramos es una dosis tóxica, ¿no? Para una niña de 11 años que debe pesar cuánto, no sé, 20 kilos, 25 de repente, ¿no? 5 horas antes 20 gramos de paracetamol. Es traída a urgencias presentando un cuadro de náuseas y dolor abdominal. ¿Cuál es su tratamiento específico de los que están acá? N-acetilcisteína, ¿no? Esas cosas sí suelen preguntar bastante. ¿Cuál es el antídoto de paracetamol? ¿No? ¿Cuál es el antídoto para los opiáceos? ¿No? Esas cosas suelen preguntar. Y los antídotos para carbamatos u organofosforados. Son complicaciones de la intoxicación por acetaminofén. Acetaminofén es paracetamol, ¿no? En los libros de farmacología van a encontrarlo como acetaminofén. A ver, ¿cuáles son las complicaciones? Coagulación intravascular diseminada, pancreatitis aguda, miocarditis, hipofosfatemia o todos los anteriores, ¿no? Todos puede causar. Pero de esto lo más característico es el compromiso hepático, ¿no? Si es que acá hubiera compromiso hepático sería el más característico. Falla hepática puede causar el paracetamol. El mecanismo de acción del carbono activado consiste en... ¿Cuál es el mecanismo de acción del carbono activado? A. Adhesión directa al tóxico a lo largo de todo el intestino. B. Favoreciendo el paso del tóxico desde la circulación sanguínea hacia la luz intestinal, o sea, efecto de diálisis gastrointestinal. C. Bloqueando la reabsorción que se produce en la circulación enterohepática. D. A, B y C o ninguno. ¿Cuál es el mecanismo del carbono activado? Todos. ¿No? Todos ellos. Claro que el principal mecanismo es la adhesión directa, ese es el principal, ¿no? Pero puede tener un poco de este tipo. Si ustedes lo revisan van a ver así. Una vez más, el carbono activado no sirve en alcoholes, en, ni en lejía, ni en ácidos, ¿no? Ni en algunos metales como el hierro. Son sustancias absorbidas por el carbono activado excepto, a ver, malatión. ¿Malatión qué es? Es un carbamato, ¿no? Un órgano fosforado. Isoniazida, ácido acetil salicílico, sulfato ferroso, digoxina. ¿Cuál no es absorbido por el carbono activado? El sulfato ferroso, ¿no? Dijimos que no sirve en hierro, en litio, en alcoholes, ni en cáusticos, ¿no? En esos no sirve el carbono activado. Luego de la atención inmediata de un niño intoxicado en la emergencia y habiendo identificado la noxa, la primera fase del tratamiento de este es evitar la absorción del tóxico.
Y para cumplir con este objetivo debemos practicar el vaciamiento gástrico. El método más efectivo y con menos efectos adversos, o sea, para vaciar el estómago, es jarabe de ipeca, lavado gástrico, utilización de apomorfina, inducción del vómito, sonda nasogástrica. En realidad es una pregunta un poquito fastidiosita, ¿no? Lo que se recomienda más frecuentemente para provocar el vómito es el jarabe de ipeca, ¿no? Es lo que más se recomienda para inducir el vómito. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: nosotros jamás vamos a inducir el vómito a un paciente que está con trastorno de la conciencia, ¿no? Eso no lo van a hacer porque se puede aspirar. Entonces aquí la pregunta es el jarabe de ipeca, que es lo mismo que inducción del vómito, ¿no? Solamente que con este jarabe de ipeca, que es lo que más se recomienda tanto en las guías como en los libros también. Bueno, el tema de hipolisemia no es parte de intoxicaciones. Sin embargo, los pacientes diabéticos tienen bastante hipolisemia porque se les pasa la mano en sus medicamentos, ¿no? Y también pueden haber personas que se intoxican o que sufren los efectos adversos sin ser diabéticos de los fármacos antidiabéticos. Yo recuerdo bastante el caso de un paciente que vino con trastorno de conciencia a la emergencia, joven, no era diabético, y bueno, le encontramos una hipolisemia, lo tratamos, ¿no? Y cuando pasó la hipolisemia le preguntamos si había tomado alguna pastilla. Y dijo, no, hay una pastilla que yo tomo para dormir, ¿no? Y como no tenía sueño me tomé 3, decía, ¿no? ¿Y cuál es la pastilla? Y era glibenclamida. O sea, se imagina una persona usando glibenclamida para dormir. Claro, te va a hacer dormir porque te va a bajar la glucosa, ¿no? Pero me pareció curioso. Otro paciente también recuerdo que vino intoxicado por glibenclamida con hipoglicemia, y después cuando pasó se le preguntó qué había tomado, por qué lo había tomado, si no era diabético. Y él dijo, no, lo que pasa es que mis familiares son diabéticos y yo quiero prevenir la diabetes y estoy tomando glibenclamida, ¿no? Entonces suele ocurrir, ¿eh? Y también hay algunos suicidas que agarran pues, la pastilla del familiar diabético y se las toman, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la hipoglicemia. Inclusive, todo paciente que venga con trastorno de conciencia de manera aguda, hay que sospechar primero hipoglicemia, ¿no? Primero hipoglicemia, segundo hipoglicemia, tercero hipoglicemia. Y por eso es que a todo paciente que venga con trastorno de conciencia, si tenemos un glucómetro a la mano, hay que dosarle rapidito la cantidad de glucosa en sangre. Y si no lo tenemos, hay que darle glucosa, ¿no? Lo primero, dextrosa. Bien, es más frecuente la hipoglicemia en los diabéticos porque se les suele pasar la mano con los antidiabéticos, pero lo más frecuente es que tomen sus antidiabéticos sin haber comido. A veces no le explicamos al diabético. O sea, sucede que el paciente toma glibenclamida en la mañana y en la tarde, ¿no? A veces, o a veces solo en la mañana. Pero una mañana amaneció un poco mal porque estaba resfriado, tenía una infección intestinal y no le dio ganas de comer. Pero como le habían dicho que tome a las 7 se tomó su glibenclamida, ¿no? Y ya al mediodía o a las 10 está llegando al hospital ya con hipoglicemia. También es frecuente en diabéticos en el caso en el que el diabético ya empiece a cursar con insuficiencia renal. No, los diabéticos con insuficiencia renal ya no metabolizan bien los antidiabéticos orales. La glibenclamida, por ejemplo, que es lo que más se usa acá, ya no es metabolizado, se acumula y puede causar hipoglicemia, ¿no? Inclusive la propia insulina en diabéticos que tienen ya insuficiencia renal. Entonces, en todos ellos y en la gente que venga por trastorno de conciencia de un origen que no se sabe y de manera aguda, hay que pensar en hipoglicemia primero, ¿no? El cuadro clínico vamos a tener dos tipos de síntomas, ¿no? Síntomas y signos, tanto síntomas o signos adrenérgicos o síntomas y signos del sistema nervioso central. Los adrenérgicos son los que se van a presentar primero, y es lo que a más de uno de repente lo hemos sentido de manera leve cuando nos hemos pasado todo un día sin comer, ¿no? ¿Qué cosa da? Taquicardia, ansiedad, produce hambre, sudoración y mareos. O sea, el paciente que presenta hipoglicemia al inicio va a tener taquicardia, ansiedad, hambre, sudoración y mareos.
Y después, cuando va progresando, a medida que va progresando la hipoglicemia y no se trata, va a empezar a comprometer el sistema nervioso central, con alteraciones de la conciencia que van desde mala concentración hasta convulsiones y coma, ¿no? Inclusive puede ocasionar focalizaciones. Los pacientes pueden llegar con trastorno de conciencia y con, digamos, no tan profundo el trastorno de conciencia y con hemiparesias, ¿no? Hemiparesias, monoparesias, con signos de Babinski. Entonces uno puede confundirlo con un accidente cerebrovascular, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los accidentes cerebrovasculares difícilmente causan trastorno de conciencia. No sé, ustedes han visto ACVs isquémicos y el paciente no viene inconsciente, ¿no? En el isquémico viene el paciente despierto. Claro, no mueve medio cuerpo, pero está despierto, ¿no? Puede estar confuso, pero no está tan alterado. Los accidentes cerebrovasculares solo causan trastorno de conciencia cuando el infarto es todo el cerebro, ¿no? Medio cerebro, o cuando hay una hemorragia grande. Bueno, los medicamentos más frecuentemente comprometidos con hipoglicemia son las sulfonilurias. De esto la más usada es la glibenclamida, también la glimepirida, que usan bastante los diabéticos, y la insulina, ¿no? Esto de la insulina ocurre a veces en el mismo hospital. Ya ustedes saben la historia y siempre se para repitiendo de la enfermera que llega recién o de la estudiante de enfermería que se equivoca en la dosis de insulina, ¿no? Le decimos póngale al paciente 7, ve en el CARDEX 7 unidades, y 7 unidades es de una jeringa de tuberculina, pues 7 rayitas chiquititas, ¿no? O sea, asícito nomás. Y ella agarra y lo carga hasta el número 7, una cosa así, ¿no? Y le mete todo. Entonces eso puede cursar también con hipoglicemia. Tratamiento dextrosa al 33%, ¿no? De manera rápida, el paciente se va a despertar rápidamente. Si es que no ha pasado mucho tiempo. Si ha pasado mucho tiempo que está con hipoglicemia, ya no se despierta el paciente. Miren, en cuanto al cuadro clínico hay algo que resaltar aquí. Los pacientes diabéticos no van a presentar este grupo de síntomas y signos adrenérgicos. O sea, difícilmente los diabéticos que tienen mucho tiempo de serlo van a presentar taquicardia, ansiedad, sudoración, mareo, sino que van a entrar de frente aquí a los síntomas del sistema nervioso central. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque los diabéticos suelen tener neuropatías, ¿no? Y la neuropatía del diabético no solo es neuropatía sensitiva, también puede ser neuropatía autónoma, pues su sistema adrenérgico puede estar alterado ya de por sí en el diabético. Y segundo, porque muchos diabéticos tienen problemas cardíacos y les prescriben bloqueadores beta, ¿no? Muchos diabéticos han tenido infarto, están tomando carvedilol, labetalol, propranolol, atenolol. Y cuando se toma ese tipo de medicamentos en una hipoglicemia ya no aparecen estos síntomas adrenérgicos porque está bloqueado este sistema, ¿no? Aparece solo el síntomas del sistema nervioso central. Bueno. Esta pregunta es frecuente en los exámenes. ¿Cuál de los siguientes cuadros puede simular los signos y los síntomas de un ACV agudo? ¿No? Hipoglicemia es la respuesta, ¿no? Puede simular bastante bien a un ACV. Paro cardíaco no, neumotórax no, síndrome de Guillain-Barré. ¿El síndrome de Guillain-Barré puede simular un ACV agudo? ¿Recuerdan cómo es el síndrome de Guillain-Barré? Es parálisis ascendente se describe, ¿no? Y la característica es que es arrefléxica. Tú le sacas los reflejos y no tiene ni un reflejo el paciente, por lo menos en las zonas que está paralizado. En cambio, un ACV, donde hay trastorno de primera neurona, los reflejos están muy hiperestimulados, ¿no? Muy elevados. Bueno, respuesta, hipoglicemia. Bueno, ya dejamos un poco los tóxicos, vamos a ver un poco de paro cardiorrespiratorio y de ahí viene todo un grupo de preguntas que son misceláneas de todas las clases que ustedes han hecho, pero ya enfocados desde el punto de vista de la emergencia y la urgencia nada más. Bueno, ustedes han aprendido el ABC, ¿no? Primero la vía aérea, ¿no? Luego las respiraciones y luego lo circulatorio, decía el ABC, ¿no? Airway, breath de respiración y C de circulatorio. Sin embargo, este ABC
sigue llamándose ABC, pero ahora lo primero que son las compresiones cardíacas, ¿no? Eso es lo que dicen ahora las últimas guías y la evidencia. Ustedes ven un paciente que se cae, le tocan el pulso yugular, el pulso yugular, no, bueno, le toman el pulso y no tiene pulso, ¿qué empiezan? Compresiones, ¿no? Lo primero que hay que empezar es las compresiones, pulso carotidio, ¿no? Luego hay que asegurar la vía aérea, luego las respiraciones, el corazón como bomba, o sea, evaluar arritmias, ¿no? Hoy en día hay que tener desfibriladores a la mano. Ya no estamos en el tiempo de hacer un RCP sin un desfibrilador. El desfibrilador debe estar a la mano. En todos los hospitales debería estar el desfibrilador, ¿no? Y en lugares públicos debería haber desfibrilador. ¿No? Ustedes han escuchado en las noticias y cuando van al aeropuerto van a ver que el aeropuerto de aquí, el Jorge Chávez, creo que por tercer o cuarto año consecutivo ha sido catalogado como el aeropuerto más seguro, dicen, ¿no? Y uno dice, ¿cómo va a ser el más seguro si yo salgo y me roban afuera, ¿no? Si el taxista me cobra 50 soles para llevarme desde ahí hasta San Miguel, ¿cómo va a ser seguro? Es seguro porque en los últimos años se han salvado a varios pacientes porque nuestro aeropuerto tiene desfibriladores automáticos a la mano. Entonces varios pacientes han salvado la vida porque tienen desfibriladores a la mano. El desfibrilador automático no necesita que venga un médico, no necesita que venga un intensivista, un emergencista, un internista, nadie. Sino agarran el desfibrilador, van corriendo, le ponen una placa acá, otra atrás, autoadhesivo, y prendes el desfibrilador. Y el desfibrilador solito reconoce ritmos anómalos y le da la descarga solito. O sea, no hay necesidad de hacer nada, ¿no? Solo le pones y lo prendes. Y si hay ritmos anómalos, lo descarga. Entonces, ¿por qué es importante tener un desfibrilador a la mano? Primero, porque una gran cantidad de paradas cardiorrespiratorias, o sea, pacientes sin pulso y que empiezan a hacer posteriormente parada respiratoria, una buena cantidad tienen actividad eléctrica dentro del corazón, ¿no? Y si tienen actividad eléctrica de tipo fibrilaciones, torsión de puntas, cualquier tipo de actividad eléctrica, se puede desfibrilar eléctricamente y el paciente se salva, ¿no? Y también nos sirve el desfibrilador porque nosotros le ponemos las palas y observamos, y si no hay actividad eléctrica, no desfibrilamos, seguimos comprimiendo, etc. Entonces es importantísimo tener un desfibrilador a la mano. Se dice que en los lugares públicos la ayuda del desfibrilador debería llegar en 5 minutos máximo. Y en un hospital con más razón, ¿no? Sin embargo, muchos de ustedes, yo también me incluyo, que hemos trabajado tanto acá en Lima como en provincia, paciente hace paro y en el mismo hospital no hay desfibrilador, ¿no? No hay, ¿no? Tú buscas y no hay. No, el desfibrilador está en la UCI, la UCI está en el tercer piso, te dicen, no hay. Una cosa que me pasó trabajando en un hospital de provincia es que en la emergencia un paciente hizo paro, yo pedí desfibrilador, las enfermeras trajeron en menos de un minuto el desfibrilador y estaba descargado. O sea, no funcionaba, el desfibrilador debe estar cargado, ¿no? Tanto para desfibrilar como para ver debe estar cargado. Y ese rato empiezan a buscar dónde está el enchufe, que el enchufe no le hace, hay que traer otro para... Y se fueron a... muerte, ¿no? Bueno, las compresiones cardíacas, ¿por qué son importantes? Dijimos, un paciente que no tiene pulso, hay que hacer primero compresiones cardíacas, o compresiones torácicas o masaje cardíaco, lo primero que hay que hacer, ¿no? O sea, ya no es como antes, paciente hacía paro y primero hay que intubarlo. No, primero hay que empezar con compresiones y después hay que intubarlo. Las compresiones permiten llevar un poco de sangre por lo menos a las coronarias y un poco por lo menos al cerebro, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que no sufra, ¿no? Las compresiones deben ser adecuadas. O sea, ustedes pueden leer todas las guías y todos los libros de reanimación y memorizarlo todo, ¿no? Y saber el ritmo todo, pero siempre es bueno que tengan un taller, un curso o que alguien esté cerca instruyéndoles, porque las compresiones deben ser adecuadas, ni muy suaves ni muy fuertes, ¿no? Si son muy suaves no sirven, si son muy fuertes son contraproducentes porque en los ancianos puedes romper costillas, ¿no? Puede pasar. Entonces deben ser adecuadas, es cuestión de tener un poco de práctica.
Se inician cuando no se detecta pulso, independientemente del ritmo cardíaco o del patrón respiratorio. No hay pulso, igual a compresiones torácicas, ¿no? No se deben detener mucho para evaluar al paciente. O sea, uno va comprimiendo y otro va evaluando, ¿no? Entonces, antes pues comprimían ahí un rato y luego lo dejaban, a ver, vamos a evaluar. Lo empezaban a ver, a escuchar el corazón, ¿no? No, no hay que tratar de no dejarlo mucho al paciente sin compresiones cardíacas. Bueno, otra cosa que se suele hacer bastante en el paro cardiorrespiratorio es la intubación endotraqueal, ¿no? En el hospital nosotros los médicos intubamos endotraquealmente, ¿no? Los paramédicos pueden usar las máscaras laringias, ¿no? Que es mucho más fácil, o pueden hacer una intubación nasotraqueal, ¿no? Que es mucho más sencilla. Se realiza para garantizar la vía aérea y poder ventilar al paciente. Acá hay un grupo de indicaciones que digamos son las más frecuentes, ¿no? Cuando el paciente tiene Glasgow igual o menor a 8, o sea, todo paciente en coma que tiene Glasgow bajo debe ser intubado. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se pueda aspirar, ¿no? En un estatus convulsivo, sobre todo si cursa con trastorno de conciencia también, ¿no? En paro cardiorrespiratorio ni hablar. En pacientes muy delicados, por ejemplo, que no pueden manejar las secreciones respiratorias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a pacientes que se les escucha un montón de roncantes, están que le aspiran secreciones y están con insuficiencia respiratoria? Ahí puede ser necesario. Y de aquí que no está bien especificado, pero queda al criterio del médico tratante, el famoso mal patrón respiratorio, ¿no? De ahí lo intuban al paciente. Bueno, en cuanto al ritmo cardíaco, ya les dije que se debe evaluar de manera precoz para saber si es posible la cardioversión eléctrica, ¿no? Si el paciente tiene algún tipo de actividad cardíaca, se puede hacer la cardioversión, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad cardíaca que tenga. Si hay actividad eléctrica, se puede cardiovertir. Si no hay actividad, se debe proseguir con las compresiones, ¿no? Con las compresiones, con la medicación que se le da y luego volver a evaluar si es que ha aparecido o no actividad eléctrica. En el ámbito extrahospitalario debe ser esto de la desfibrilación antes de los 5 minutos. Eso es igual a éxito. Por eso es que, como les digo, el aeropuerto Jorge Chávez es uno de los mejores aeropuertos, más seguros. Tu vida está segura, pero claro, no estás seguro de los choros afuera, ¿no? Afuera sí te roban todo. Bueno, este es de un niño, ¿no? Usted asiste en la vía pública como peatón a un niño de 1 año de edad con deterioro de la conciencia, del sensorio. ¿Cuál es su conducta con respecto a la activación del sistema de emergencia? En los niños es diferente, ¿no? Yo no soy pediatra, pero en los niños dicen que el niño que hace trastorno de conciencia hay que darle compresiones, ¿no? Rápidamente. ¿Cuál es su conducta con respecto a la activación del sistema de emergencia? Dice, ¿no? Lo activa cuando confirma que el niño no responde, lo activa luego de realizar 5 ciclos ventilación-compresión, lo activa luego de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar y con un choque. Usted dice, usted, ¿eh? O sea, como están dando en la vía pública, no vas a tener choque, ¿no? Lo activa luego de realizar 2 ventilaciones. Entonces, tanto en adultos como en niños, lo primero es compresiones, ¿no? Entonces, aquí el único lugar donde hay compresiones es acá. Entonces, primero hay que darle compresiones y se puede ventilación y ya activas toda la ayuda que quieras. (24) ¿Cuál de las siguientes es una indicación de intubación orotraqueal? O sea, por la boca, ¿no? Lo que hacemos normalmente en la emergencia. ¿Cuál es indicación de intubación orotraqueal? A. Dificultad de reanimadores calificados para ventilar a un paciente apneico con un dispositivo bolsa máscara. B. Frecuencia respiratoria menos de 20 por minuto, dice, en un paciente con dolor torácico. No, pues no, menos de 20 más bien es lo normal, ¿no? C. Presencia de extrasístoles ventriculares. Eso no tiene nada que ver las extrasístoles. Hay gente que está con sus extrasístoles y está caminando tranquilamente, van a metros en sus compras, ¿no?
de necesidad de proteger la vía aérea de un paciente consciente, dice, con reflejo nauseoso adecuado. No, ¿no? Dificultad de reanimadores calificados para ventilar a un paciente apnéico con un dispositivo bolsa máscara. O sea, si tú no puedes darle con bolsa máscara y no subes la saturación, tienes que intubarlo, ¿no? Caballero. Muerte cerebral, dice. Muerte cerebral es indicación de intubación orotraqueal. En muerte ya no, pero no. Muerte cerebral ya está muerto ya. Otra cosa es que cuando el paciente, tú ya lo intubaste todo y después de todos tus días de manejo presenta muerte cerebral, ahí lo sigues manteniendo si es que va a donar, ¿no? Si es que va a donar órganos. Bueno, usted está tratando a una víctima de traumatismo que está en shock y coma. ¿Cuál de los siguientes es el método de elección para asegurar su vía aérea? Tubo endotraqueal, cánula nasofaringea, punción cricotiroidea, cánula orofaringea o respiración boca a boca. Un traumatismo, dice, ¿no? Tubo endotraqueal. De todas maneras, cuidando el cuello, ¿no? Porque tenemos que ver si no ha habido probabilidad de lesión del cuello, de la médula, para extender o no extender cuando se intube. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la cánula orofaringea? Miren, A. Elimina la necesidad de colocar en posición la cabeza del paciente inconsciente. Elimina la posibilidad de una obstrucción de la vía aérea superior. No tiene utilidad una vez introducido un tubo endotraqueal. Puede estimular vómitos o laringoespasmos si se le introduce en un paciente con reflejo deglutorio. Permite mejorar el habla en pacientes con parálisis de cuerdas vocales. Una cánula orofaringea. Esto se usa en otros países, ¿no? Los paramédicos pueden usar la cánula orofaringea cuando no hay mucho entrenamiento en usar una intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, elimina la necesidad de colocar en posición la cabeza del paciente. No. Elimina la posibilidad de una obstrucción de vía aérea superior. Tampoco. No tiene utilidad una vez introducido. Tampoco. Puede estimular vómito, laringoespasmos si se le introduce en un paciente con reflejo deglutorio. Sí, ¿no? Esta es una pregunta un poquito rebuscada. Una desfibrilación es considerada con alta probabilidad de éxito, basado en la evidencia en el ámbito extrahospitalario cuando se realiza, dentro de los 8 minutos, sí, inmediatamente se realiza RCP básico, hasta hablando de la desfibrilación, ¿no? Dentro de los 5 minutos de ocurrido el paro, dentro de los 3 minutos o dentro de los 10 minutos. Entonces, la respuesta era dentro de los 5 minutos, ¿no?, de ocurrido el paro. Eso también lo incluye un poquito, no un par de láminas, una lámina, porque ustedes tienen que saber la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces no depende del valor de la presión arterial con que venga un paciente. Imagínense, hay pacientes que están viviendo normalmente y caminan por la calle con 200, 220 de sistólica, ¿no? Sobre todo si tienen insuficiencia renal. Entonces a veces sucede que estos pacientes que están por lo demás sin ningún síntoma, ¿no?, y ya tienen su presión alta, llegan a un centro de salud, a un puesto de salud, una farmacia, les controlan la presión, les encuentran 200, 220 y los mandan, váyase de emergencia a un hospital, y lo traen los bomberos y hacen un escándalo, ¿no? Entonces en ese caso hay que considerar esos dos conceptos, ¿no? Una emergencia hipertensiva es cuando hay daño de órganos. Los órganos a dañarse son riñones, corazón,
sistema nervioso central y pulmones, ¿no? Por ejemplo, un paciente viene con valores elevados de presión arterial y está elevando creatinina, un paciente que por lo demás no tiene ningún antecedente, no es insuficiencia renal, nada, le sacamos los exámenes y empezamos a ver que está elevando creatinina o que nos refiere que no orina desde la mañana, desde ayer, ¿no? Ya tiene daño renal. Corazón, el paciente puede venir con su hipertensión y su infarto, ¿no? Su dolor precordial, le sacamos un EKG, troponina, etcétera, y podemos demostrar un infarto, una isquemia. Sistema nervioso central, la encefalopatía hipertensiva. Pacientes que vienen con hipertensión y con trastorno de conciencia, ¿no? Trastorno de conciencia o que están haciendo ACV, sangrados, ¿no? En ese caso se considera emergencias. O cuando viene también acompañado de la hipertensión, el edema agudo de pulmón, ¿no? Hay que tener cuidado cuando digamos edema agudo de pulmón, porque a veces a mí me refieren a la emergencia pacientes con diagnóstico de edema agudo de pulmón y el paciente viene por su propia cuenta en un ómnibus, ¿no? Doctor, me refieren porque en el policlínico tal dicen que tengo edema agudo de pulmón, ¿no? Y no tiene, pero lo que tiene es congestión pulmonar. En el edema agudo de pulmón el paciente se está muriendo, ¿no? No puede venir caminando tranquilo, ¿no? Entonces ahí tengan cuidado al referir sobre todo a los pacientes. En cambio, de otra parte, una urgencia hipertensiva nos habla de una elevación de la presión arterial sin afectación aguda del órgano diana, o sea, de cualquiera de estos órganos, no hay afectación. El paciente puede tener un poco de cefalea, ¿no? Puede tener tal vez un poco de mareos, qué sé yo, pero no tiene ningún daño a ninguno de estos órganos. Eso es una urgencia hipertensiva. Ahora, aquí también podríamos agregar un tercer grupo de pacientes que toda la vida andan hipertensos y que se les encuentra una presión alta, ¿no? Ellos no entran ni a emergencia ni a urgencia. Urgencia es una elevación de la presión arterial. Emergencia también es una elevación de la presión arterial. Les cuento, pues una vez, bueno, a cada rato creo que pasa eso, mandan pacientes, ¿no? de los policlínicos o los bomberos lo traen, ¿no? Hay emergencia hipertensiva, dice. Le tomas la presión y está en 200 con 100, por ejemplo. Y tú le preguntas al familiar, ¿él cuánto tiene normalmente de presión? No, normalmente tiene igual, 200, 100, todos los días tiene así, dice, ¿no? Entonces, como alguien le tomó y lo encontró, se alarmó y lo trajo a la emergencia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tener también una presión alta. Diferentes que si tú les encuentras alta y les preguntas cuánto tiene él, no, él normalmente todos los días tiene 120, 80, se controla 140, 90 y ahorita está con 220, eso sería una urgencia, ¿no? No solo hay que diferenciar en cuanto a conceptos, sino también en qué hacer. En una urgencia hipertensiva nos podemos tomar todo el tiempo del mundo, ¿no? No, nos tomamos el tiempo tranquilos, nomás ahí. Le ponemos los antihipertensivos, lo vamos evaluando, vamos viendo qué tiene y le bajamos la presión en un lapso de 12 horas a un día, hasta 2 días, ¿no? En la emergencia hipertensiva hay que bajar rápidamente la presión, ¿no? No todo, por lo menos un 20% de la presión hay que bajarla rápidamente, por lo menos en las primeras 2 horas o 3 horas en la emergencia hipertensiva. Ahora, otra cosa importante, cuando viene un paciente con elevación de la presión, ¿se usa o no se usa furosemida? Muchos colegas usan furosemida cuando el paciente llega con hipertensión. Le ponen su ampolla de furosemida y lo mandan a orinar. Ustedes revisan la evidencia actual, no se debería usar furosemida en cuadros de elevación de presión arterial, a menos que el paciente tenga edema agudo de pulmón o congestión pulmonar, en el que esté claramente sobrecargado de líquidos, ¿no? ¿Por qué? Un paciente que está cursando las últimas horas con elevación de la presión arterial empieza a tener un mecanismo que ustedes lo deben haber estudiado en fisiología y se llama natriuresis por presión, ¿no? Está en el Guyton, ahí está, en el Gannon también. Entonces estos pacientes que elevan la presión arterial de manera aguda empiezan a tener más presión sobre el riñón, mayor filtración glomerular y por lo menos durante las primeras horas antes de que se regule bien el riñón hacen más diuresis, empiezan a orinar. Entonces cuando ya llega el paciente a la emergencia ya está deshidratado por lo general, ¿no? Y nosotros le vamos a poner más furosemida, lo vamos a deshidratar más.
Entonces, en ese caso ustedes evalúan si el paciente no está así congestionado, con edema de pulmón, inclusive le pueden poner un poco de cloruro de sodio, no hay ningún problema, lo hidratan un poquito, ¿no? Y le preguntan, señor, señora, ¿le duele algo? Eso es importante, porque los dolores en un paciente hipertenso hacen que suba la presión. Entonces, a veces el paciente dice, me duele la cabeza, y nosotros lo interpretamos mal, interpretamos el dolor de cabeza es por la hipertensión, ¿no? Y ay, vamos a tratar de bajarle la presión, y lo asustamos más al paciente. ¿Dónde le duele la cabeza? Te dice, acá en la nuca, acá en la espalda. Entonces eso no es por hipertensión, ¿no? Y muchas veces le calman el dolor de muela, de cabeza, de rodilla, de pie y va bajando la presión. Hay que tener en cuenta esas cositas, ¿eh?